De lo que está pasando en Oriente Medio con este alto al fuego que se encuentra entre signos de interrogación por lo que ha sucedido ayer y antes de ayer con el cierre del estrecho de Hormuz, que ahora tenemos novedades para compartirles porque registraron diferentes pasos de navieras. El último tráfico mínimo del día de hoy, según datos y fuentes navieras que pudieron confirmar las diferentes fuentes de noticias internacionales, registró que la mayoría de los barcos que navegaron por allí en las últimas 24 horas estaban vinculados a Irán, mientras que otros buques pospusieron sus viajes a pesar de este alto al fuego, de esta tregua de 2 semanas, acordado esta semana entre Teherán y Washington. Mañana va a haber novedades, más adelante les vamos a contar esto con Manuel Castro, que ya está acá en el piso. 3 buques cisterna, un superpetrolero con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo, un buque de suministro de combustible también y un petrolero más pequeño, abandonaron aguas iraníes en las últimas 24 horas, esto según análisis de datos independientes de diferentes plataformas que han dado a conocer esta información de manera internacional, y según los datos, 4 buques de carga a granel seca, entre ellos uno que cargaba mineral de hierro procedente de Irán con destino a China, bueno, también zarparon en las últimas 24 horas. Esto quiere decir que el estrecho de Hormuz registró este tráfico mínimo, igualmente, pero tráfico al fin, este viernes, según los datos de seguimiento de estos buques, a pesar del alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Doce y 12 del mediodía, Manuel Castro ya en el piso con nosotros para hablarnos de lo que está denunciando el Líbano sobre ataques a ambulancias. Manuel, buen día. Buenos días. Parece ser que antes que eso no va a haber reunión. Hoy, por lo menos, Irán no va a participar de la reunión de Islamabad, por lo que acabas de mencionar, porque Israel sigue atacando el Líbano, señala y ha atacado ambulancias, no es la primera vez que lo hace, aduciendo que detrás de todas estas ambulancias está actuando Hezbollah. De todas maneras, también quiere toda una zona liberada hasta el río Litani. Algunos señalan que es para anexársela, pero evidentemente no ha podido con Hezbollah durante todo este tiempo. Algunas versiones también están señalando que dentro de las filas de Hezbollah no solamente está habiendo personas de religión musulmana, sino también cristianos, porque también los cristianos han sido víctimas de estos ataques. No solamente en el Líbano, sino también en otros sectores, donde esta confesión, no necesariamente son católicos, estoy hablando de cristiandad, no de catolicismo, han sido atacados y asesinados sin que nadie pestañee. Concretamente a la información. El ataque aéreo de Israel alcanzó ambulancias y camiones de bomberos en el sur del Líbano. Esto lo informó la agencia oficial libanesa. El ejército israelí había advertido previamente de que podría atacar ambulancias en el país al acusar a Hezbollah de hacer un uso militar extensivo de estos vehículos, aunque sin aportar pruebas que respalden estas afirmaciones. Y lo que te estaba comentando, Sofía, Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique un alto al fuego en el Líbano, que ha sufrido, como te estaba comentando, los durísimos ataques en los últimos días. De hecho, los últimos ataques de que nosotros dimos cuenta han sido verdaderamente bestiales. Hasta hubo críticas por parte de dirigentes de la Unión Europea, en el caso de Macron y Pedro Sánchez. Después Kaja Kallas también dio su opinión, sí, criticando ese ataque, diciendo que fue absolutamente desmedido. Vienen siendo desmedidos desde hace mucho tiempo. Recuerden también la masacre de Chabra y Shatila, hace tiempo atrás. Y además, eso ha sido uno de las piedras en el camino de una negociación en una zona históricamente complicada, porque
estos combates, estas muertes, estos ataques no comenzaron ni hace 5 años ni hace 10. Desde hace décadas que tenemos este problema y nunca se ha solucionado. Y la gente sigue muriendo. ¿Y los países del Golfo, Manuel, no van a respaldarlo a Irán en esta postura? Los países del Golfo están también expectantes porque no te olvides que tenían sus bases militares estadounidenses que teóricamente estaban para protegerlos y no los protegieron absolutamente nada, y esas bases fueron destruidas. Las posturas de los países del Golfo son divergentes, porque también pelean sus propios intereses. De todas formas, la posibilidad de que hoy se pudiera hacer algo se acaba de desvanecer, o por lo menos estamos a la expectativa. 14 días que dio otro plazo Trump, porque es el señor que da plazos y no soluciona ningún problema. Bueno, las Naciones Unidas tampoco, que también ha criticado los ataques israelíes. Pero, concretamente, las negociaciones siguen suspendidas hasta que dijeron los iraníes, ¿no? Siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto al fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques. Esto es lo que señalaron un par de agencias, Fars y Tasnim, ambas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Y después Donald Trump volvió a insistir en la jornada pasada a que Irán abandone ahora mismo, dijo, cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estrecho de Hormuz, que es territorio que tienen los omaníes, Omán e Irán. Ayer nosotros estábamos comentando que el cobro podría realizarse también en criptomonedas, los europeos podrían pagar en euros, y la utilización general es de el yuan chino. Recuerden que China también está detrás de todo esto porque está ahí expectante. Ahora, todo esto del cobro lo dijo Trump para que suspendieran, cosa que no va a ocurrir. Es más o menos lo mismo que le dijeran a los estadounidenses que tienen que hacer en su propio territorio. Esto tras las supuestas informaciones no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a embarcaciones que deseen cruzar por el enclave que conecta los Golfos Pérsico y el de Omán. Bien, bueno, lo decíamos entonces. Irán entonces no va a participar de esta reunión en Islamabad. Dicen incluso que tienen un dedo en el gatillo. Exactamente. Irán nunca va a abandonar a sus hermanos libaneses, fue lo que aseguró entonces el presidente Pezeshkian. Veremos qué es lo que sucede con Pakistán ahí como mediador en el medio. Con Pakistán no es un país menor, además es el único país islámico que tiene poderío nuclear, un enfrentamiento con la India y también algunas cuestiones fronterizas con la India y también una cercanía con China. Todo tiene que ver con todo. Gracias, Manuel. Más adelante vamos a hablar de por qué Pakistán es el mediador. Es una información, una noticia importante que en minutos nada más vamos a desarrollar, pero ahora tenemos que hablar de otro tema urgente que es la necesidad alimentaria que está atravesando el Líbano en estos momentos, públicamente conocida esta situación después de los ataques israelíes que se dieron sin cesar en los últimos días y por eso incluso Irán no va a participar de esta nueva mesa de negociación. El Programa Mundial de Alimentos está advirtiendo que el Líbano se enfrenta a esta crisis de seguridad alimentaria debido a la guerra y que justamente se interrumpió el suministro de bienes y que también aumentaron muchísimo los precios. Esto lo denunció públicamente el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Hoy viernes 10 de abril, se dio a conocer esta denuncia internacional y hablaron en este informe, en este señalamiento, que el alto al fuego de 2 días de duración, que fue muy frágil realmente, detuvo la campaña de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, pero bueno, hasta ahora no se calmó la situación en el Líbano, porque si bien no ha habido nuevos ataques, más allá de los que les hemos mencionado anteriormente, no de la magnitud de lo que les venimos contando hasta el día de ayer, el hambre sigue existiendo en el Líbano, las personas prácticamente se quedaron sin viviendas y están viviendo en condiciones muy precarias y bueno, la situación de acceso a los medicamentos también es muy crítica, por eso lo están señalando internacionalmente, ¿no? Advirtieron que los alimentos se estaban volviendo cada vez más inaccesibles
este informe de la ONU debido al aumento de los precios y a la demanda entre las familias desplazadas y a la escasez puntualmente también. Y el Ministerio de Economía y Comercio del Líbano declaró en un comunicado que las reservas de alimentos del país a nivel nacional alcanzan para 3 o 4 meses y que las cadenas de suministro y las operaciones de importación y exportación están funcionando por ahora con normalidad en los puertos y en los pasos fronterizos terrestres. Hay que también resaltar que Francia había había llegado con ayuda humanitaria también en este sentido, pero los bombardeos, la guerra hace igualmente que los precios se disparen. El precio de las verduras se disparó en más de un 20% y el del pan también aumentó un 17% desde el 2 de marzo. Pero más allá de esto, hay una crisis que hay que analizarla en dos vertientes, ¿no? Porque especialmente en el sur del Líbano, donde se concentran allí los ataques, ¿no? Donde las personas la están pasando realmente muy mal. Allí están diciendo que los mercados directamente ya no funcionan. Claro. No funcionan con normalidad. Y bueno, en Beirut lo que están diciendo es que la presión sobre los precios y por la escasez también es cada vez mayor. Esto lo dio a conocer Oman, que realizó este análisis, ¿no? del territorio. Y aunque los mercados a nivel nacional están funcionando en general, y esto también hay que decirlo, muchos comerciantes en las zonas afectadas por el conflicto, allí en el sur del Líbano puntualmente, bueno, dicen ya directamente que les quedan menos de una semana de alimentos básicos. Más allá de que el gobierno dice que tienen para 3 o 4 meses, en algunos comercios ni siquiera hay alimentos y la situación es realmente desesperante. El Ministerio de Comercio dijo que se dispone de reservas estratégicas de alimentos y combustible, esto para tratar de llevar un poco de calma, ¿no? a la sociedad que está atravesando nada más y nada menos que una guerra. Muchos de ellos han perdido a sus seres queridos, incluso también, o se han tenido que ir del país. La situación es realmente muy crítica y así lo denuncia entonces el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas.